Y ahora establecemos contacto vía Zoom con el viceministro de Economía y Planificación del Ministerio de Economía y Finanzas, Felipe González. Viceministro, ¿cómo está? Hola, Omar, un gusto, muchas gracias por el contacto. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros porque siempre nuestra teleaudiencia está recibiendo información de primera mano del trabajo que realizan nuestras autoridades a través de gestiones y por supuesto llevando adelante iniciativas. Hoy el tema que queremos abordar con usted tiene que ver con la situación actual de nuestra deuda pública. ¿En qué niveles estamos, viceministro? Sí, al mes de julio justamente estuvimos publicando nuestras estadísticas de deuda. Actualmente estamos un poco levemente en torno al 40% del PIB, Ujú. lo cual justamente ya no solo lo decimos nosotros, sino también organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional consideran que es un nivel de deuda que está a niveles sostenibles, es un Sí. nivel de deuda que es manejable para la economía y que justamente también, si miramos lo que son las recientes emisiones de bonos, el Ujú. mercado considera que es un nivel de deuda manejable para la economía y acorde con la administración de la deuda que venimos haciendo y la política fiscal que venimos llevando de una reducción del déficit para poder garantizar que esa deuda sea sostenible en el tiempo. Ujú. ¿Es correcto lo que vemos ahí al pie de la imagen en relación a números, montos, en este caso, viceministro, incremento de 482 millones de dólares de la deuda? ¿Es así? Sí, ahí hay que tener en cuenta, Omar, que justamente parte de la deuda que uno va emitiendo, evidentemente mes a mes no es el mismo monto, por un Ujú. lado. Toda esa emisión de esa nueva deuda en parte es para financiar el presupuesto general de la nación. Sí. Evidentemente, lo que se financia es la inversión pública, lo que se refiere a obras públicas en términos de caminos, rutas, puentes, hospitales, escuelas y también para lo que se conoce como la administración de la deuda. Es decir, que a Ujú. medida que surgen ciertos vencimientos de la deuda, el país lo que hace, como cualquier país del mundo, el gobierno lo que hace es tomar deuda para justamente administrar lo que son los vencimientos de la deuda. Y lo que Sí. tenemos aquí es que justamente para lo que resta del año tenemos algunos vencimientos que tenemos pendientes de pago y que justamente parte de estos recursos van a ir a repagar eso, lo cual justamente netearía, eso no es, esto no, a lo que voy es que esto no representa una nueva deuda aparte de esto, sino que es parte de eso va al repago de deuda, lo cual en los próximos meses se reduciría nuevamente el saldo de deuda en ese sentido. Ujú. ¿Podría detallar para nuestros televidentes, viceministro, cuál es la forma que tiene Paraguay de tomar o contraer deuda? Sí, a nosotros nuestro marco legal nos habilita como gobierno a que, por ejemplo, podamos contraer préstamos, contratos Ujú. de préstamos con lo que se conocen como organismos multilaterales. ¿Qué son organismos Sí. multilaterales? Por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Fondo Monetario Internacional. Entonces se toman contratos de préstamo a ciertas condiciones financieras y que se van repagando en el tiempo. Otra forma, por ejemplo, que se tienen de también financiar el presupuesto y el administrar la deuda es a través de la emisión de bonos. Ujú. Emisión de bonos que conocemos como bonos soberanos del gobierno, que pueden realizarse o emitirse a nivel local, es decir, emitirse a través del mercado local, normalmente es en guaraníes, o a nivel internacional, y esta emisión puede ser tanto en dólares y justamente en los últimos 2 años ya venimos iniciando también las emisiones en guaraníes a nivel internacional. Ujú. Esas son las dos principales formas en las que un gobierno toma operaciones de crédito. Ujú. Desde hace un par de años vengo escuchando a varios economistas y analistas, viceministro, que señalan que el mercado está ávido de los bonos de Paraguay. ¿Por qué se da esa situación, viceministro? Es decir, a veces se ofertan bonos de deuda de Paraguay y se colocan inmediatamente. Sí, para darte un ejemplo, Omar, yendo a lo que fue la emisión de este año 2025,
Nosotros tenemos ya una historia de emisiones desde el año 2013 de salir a los mercados internacionales. Sí. Paraguay toma esa decisión, ya distintos gobiernos lo vienen haciendo, y ahí, para ir a tu pregunta y dar un poco de contexto, uno de los motivos es que justamente en la medida que Paraguay fue construyendo un historial de credibilidad de su política fiscal, de credibilidad de su política monetaria, es que pueda acceder a condiciones financieras mucho más accesibles en los mercados. Y el mercado reconoce ese historial de políticas creíbles y sólidas en el tiempo, y eso es lo que nos permite, justamente lo que mencionaba, tener generalmente lo que se llama una sobredemanda en el mercado. Es decir, nosotros emitimos, por ejemplo, 500 millones de dólares en el mercado internacional, en extranjera este año, y tuvimos una demanda de bonos de más de 3.000 millones de dólares, es decir, casi 6 veces más de lo que nosotros emitimos. ¿Y por qué eso? Principalmente porque el mercado considera que la deuda paraguaya es una deuda segura, es un instrumento financiero en el que ellos pueden invertir y tener la certeza de que van a tener los retornos y de que va a haber condiciones para el repago de la deuda en el tiempo. Inclusive, nosotros fuimos capaces de volver a emitir en los mercados internacionales a un plazo de 30 años. Es decir, en la medida que un gobierno sea capaz de emitir a un plazo mayor, eso está mostrando, por un lado, que el mercado confía en el país, y al mismo tiempo también, en términos del costo financiero, evidentemente a mayor plazo que uno se endeude, generalmente el costo es un poco más alto, y lo que nosotros vemos es que en los últimos 10 años, la tasa, si comparamos a la que emitimos este año comparada con nuestras emisiones anteriores al mismo plazo de 30 años, es mucho más baja. Lo que inclusive otra vez denota una mayor confianza por parte del mercado, porque finalmente la tasa lo que refleja es qué tan riesgoso considera el mercado que es la deuda que está adquiriendo. Entonces, cuando el mercado te cobra una tasa, a medida que el mercado te cobra una tasa o un spread, que se llama en finanzas, más baja, lo que justamente te está diciendo es que considera que tu deuda es mucho más segura. Ahora, en ese sentido, seguro que también hay detractores, viceministro, aquellos que dicen nos están sobreendeudando, están endeudando nuestro futuro. ¿Qué se le puede responder a esa gente que opina de esa manera? Porque usted está mencionando la importancia también de tener participación en el mercado internacional, de mostrar lo seguro que podemos ser en materia de adquisición de deudas. Sí, yo creo que es algo bueno que la gente se interese y se muestre, que esté pendiente del desempeño, de cómo va evolucionando nuestro nivel de deuda. Eso creo que es señal también del por qué se vienen manteniendo políticas responsables en términos de la política fiscal en todos estos años. Pero también hay que recordar que este proceso de endeudamiento se realiza con algo que es muy importante que tenemos desde el año 2013, que es una regla fiscal, una regla de responsabilidad fiscal, que justamente nos limita o nos topea los niveles de déficit fiscal en los que podemos incurrir como gobierno. ¿Y por qué eso es importante? Porque finalmente el déficit fiscal, los niveles de déficit fiscal en cierta medida reflejan los niveles de endeudamiento. Y ahí hay que recordar, Omar, que justamente parte del mayor endeudamiento que se tomó en los últimos años fue en condiciones de varios eventos o episodios de choques externos como pandemias, sequías, que llevaron al gobierno anterior a justamente tomar mayor deuda, lo cual implicó para poder financiar un mayor déficit. Pero también hay que recordar que en los últimos años se vino reduciendo ese déficit, lo cual implica también un menor nivel de incremento de la deuda en el tiempo, e inclusive para adelante lo que se espera es que esa deuda se estabilice en términos del Producto Interno Bruto y vaya bajando para adelante. Y precisamente el presupuesto del próximo año ya contempla volver al tope del déficit fiscal. Es asimismo, Omar, ahora a principios del mes se presentó, como establece nuestra ley, se presentó la Ley de Presupuesto General de la Nación, y ya estamos volviendo, para ser bien precisos, la última vez que cumplimos el tope de la ley, de la regla fiscal, fue el año 2018. Sí. Y ahora por primera vez en el 2026 estaríamos volviendo nuevamente a ese tope establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Al principio decía, organismos internacionales hablan del nivel de nuestra deuda como manejable todavía. Entonces, si las recomendaciones internacionales se mantienen en esa orientación, ¿la deuda de nuestro país es manejable? ¿Paraguay es buen pagador? Exactamente, Omar. Evidentemente los niveles de deuda
más que mirar también el pasado, lo que hacen estos organismos internacionales es mirar a futuro, porque finalmente ya tenemos con certeza conocimiento de los vencimientos que tenemos para adelante en nuestra deuda y de cómo se espera que continúe el desempeño en términos de cuánta deuda nueva podemos tomar. Sí. Y que los organismos internacionales digan que la deuda es manejable, lo que te están diciendo es que consideran que lo que conocemos como el perfil de la deuda, es decir, las características de nuestra deuda en términos de vencimientos para adelante y también en términos de lo que ellos esperan de nuevos niveles de endeudamiento que estén alineados a la regla fiscal, lo que te dicen es que tu política de endeudamiento, que tu política fiscal es creíble y que ellos para adelante no ven ningún riesgo en términos de un riesgo de impago, básicamente, que es lo que sufrieron muchos países, sino que son cuestiones manejables y que los niveles de endeudamiento van acompañados también de mayores niveles de ingreso de la economía, que es justamente su Producto Interno Bruto. Es decir, en la medida que la economía va creciendo, también esto va acompañado quizás de mayores niveles de endeudamiento, pero hay que recordar que estos mayores niveles de endeudamiento van a financiar principalmente obras públicas que permiten que la economía crezca más en el mediano plazo, lo cual genera los recursos para que justamente se puedan pagar todos los compromisos que va generando el gobierno para adelante. Y justamente, viceministro, es importante destacar eso. ¿Para qué nos endeudamos? Porque si lo hacemos para mejora de infraestructura, perfecto. Pero si lo hacemos para gastos corrientes, es como tomar préstamos en una familia y endeudarse y no poder pagar después o cubrir esa deuda, ¿verdad? Haciendo una comparación un poco básica, digamos. Es así, Omar. Algo que nos da tranquilidad también a nosotros es que y que puede dar tranquilidad a todos los paraguayos, es que justamente Paraguay tiene lo que se conoce como una regla de oro dentro de su ley, que es que establece que toda la deuda que tome el gobierno debe ser exclusivamente para poder financiar obras de infraestructura o para el repago de su deuda. Entonces, eso es lo que quiere decir que está expresamente prohibido financiar lo que conocemos como gastos corrientes, es decir, salarios y servicios, combustibles, por ejemplo. Ese tipo de bienes o de servicios no se pueden financiar con deuda. Esto es, la deuda que toma un país es exclusivamente o para obras de infraestructura pública que mejoren la productividad de la economía o para poder administrar los vencimientos de sus deudas. ¿Cuándo vuelve a tomar deuda Paraguay? ¿Salir al mercado para tomar deuda, viceministro? Sí, seguramente ahí ya tenemos para el 2026, conforme a lo que nos autorice el Congreso en el Presupuesto General de la Nación, está previsto seguramente, conforme a esta autorización que tengamos, poder salir a los mercados en el año 2026 nuevamente y seguir también marcando presencia y aprovechando esas condiciones financieras favorables para poder financiar nuestro presupuesto. Mencionaba al inicio de la entrevista, 40% del Producto Interno Bruto es nuestra deuda. ¿De qué monto hablamos en total hoy, viceministro? Levemente por encima de 19.000 millones de dólares. 18.000 millones de dólares. ¿Esa es la deuda total del país? Es la deuda que incluye la deuda de lo que conocemos como administración o gobierno central y también lo que son las entidades descentralizadas. Por ejemplo, esto incluye ya la deuda que toma la Agencia Financiera de Desarrollo o la administración, la ANDE, por ejemplo. ¿Y lo que se va pagando o se va cancelando, son intereses o también corresponde a capital, viceministro? Lo que se va cancelando con recursos de deuda es el capital. Es el principal, lo que conocemos también como el principal. Justamente, como te decía hace rato, los intereses se cubren netamente con recursos que llamamos genuinos o recursos del Tesoro que son intereses, para justamente garantizar esa estabilidad de la deuda. Viceministro, agradecemos su tiempo y los datos que nos proporcionó. Muchas gracias.